Bueno, me presento con alguna vergüenza. Soy abogado em, y confieso que terminando mi carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM traté de escaparme del derecho. Entonces me fui a estudiar un doctorado en ciencia política, tratando de escapar del formalismo jurídico y de las interpretaciones más secas de la ley. Hubiera preferido, tal vez, si me hubieran avisado cuando estaba yo en la prepa, ser antropólogo, pero no me dijeron que existía la antropología, casi, casi, o era yo muy tonto. Entonces estudié Derecho, me escapo a ser politólogo, y en 1994 ocurrió una cosa extraña. Estalló una rebelión en Chiapas, como todos ustedes saben, y interesante, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, allá en San Cristóbal, no tenía abogados, porque la sociedad civil organizada no confiaba correctamente en los abogados, por formalistas, por estar en el campo social conservador, por no servir a la gente. Pero la rebelión y lo que vino después necesitaban servicios jurídicos. Entonces necesitaban abogados comprometidos. Me acuerdo de haberle contestado a la compañera que me buscó mientras estaba yo en el doctorado, diciéndole, pues están buscando lo imposible. Un abogado o una abogada comprometidos no existen. Necesitaba un tema de tesis. Regreso a Chiapas para hacer mi investigación para ciencia política y ahí descubrí la utilidad popular del derecho. Entonces fue una especie de reconciliación. Entonces, ¿quién soy yo? Un abogado que trató de escaparse del derecho y luego la realidad material, la organización, me regresó a la práctica del derecho. Aquí hay una cosa, si la quieres ver en términos formalistas, extraña, porque somos una república democrática, liberal, desde 1857. Y entonces, en teoría, todos los poderes públicos dimanan, dice la Constitución, del pueblo. Eso significa que tienen que surgir, son electos por la gente. Y en el mero origen, 1857, la Corte también era electa. Entonces, nuestra Constitución era muy congruente en eso. Pero durante el Porfiriato empezaron a tener second thoughts, como dicen los gringos, y dijeron, no, capaz de que no es tan bueno que la Corte sea electa. Y entonces en 1917 cambiamos, ya no se elige. Y desde entonces hasta ahora, 2025, que es más, sí, 110 años, más de un siglo, no hemos electo Ujú. a nadie en el Poder Judicial. La propuesta originalmente pensábamos iba a ser solo la Corte, como era en el origen, pero ahora resulta que es todo el Poder Judicial, es muchísimo más radical. Ahora, esto es equivalente a lo que te conté que me pasó en lo particular. O sea, yo estaba feliz volviéndome politólogo y de repente un movimiento popular me obliga a reencontrarme con el derecho. Aquí hay un movimiento popular que es el obradorismo, es una realidad histórica, que primero logra conquistar poder ejecutivo, luego el legislativo, y a través de un debate muy extraño, que es lo que provocó el Plan C y la reforma judicial, abre, es un movimiento político abriendo el poder judicial a la democracia. Ahora, ¿qué sigue? Porque no basta elegir a los jueces. En una de esas, las opciones para elegir no son óptimas. Ujú. Y ahorita todo mundo, las compañeras y compañeros en el común, tienen que estar viendo una inmensa cantidad de perfiles de candidatos y candidatas. ¿Quiénes son buenos para la Corte, para las magistraturas, para los juzgados de distrito? Ahora, problema. Con 110 años de no estar discutiendo democráticamente el tema, la siguiente pregunta es, ¿qué cosa es buena y qué cosa es mala para un tribunal? Esos son temas que todavía no empezamos a discutir con seriedad. A ver, nos dicen que no va a funcionar elegir a los jueces porque se supone que el derecho es una ciencia muy compleja, muy oscura, y que solamente los iniciados y muy bien preparados en universidades podrían conocer. Y ahí la respuesta popular es que el derecho no es lo mismo que la justicia Mm. y que lo que queremos en los tribunales son personas que hagan justicia. Entonces, ahí tú tienes una bronca. ¿Hay o no hay experiencias sobre esto? Sí, sí existen.
y aquí los más conservadores hispanistas de la sociedad mexicana podrían criticarme, pero yo soy feliz con esa crítica. El modelo original de esto son los Estados Unidos de América, una sociedad que se construye desde abajo Ujú, y donde los jueces y los abogados no van a universidades. ujú, O sea, ustedes deben imaginarse la frontera de los Estados Unidos y si quieren naturalizarla para México, imagínense ustedes la frontera de la Candonia, mientras los celtales y los tzotziles van colonizando la selva, van construyendo comunidades políticas y también van construyendo sistemas jurídicos. Y aunque no estamos acostumbrados a decirlo, los colonizadores de la Candonia también formaron jueces y un sistema de abogados que argumentaban problemas. ujú, Por eso es que en Chiapas una de las demandas naturales era el reconocimiento de los sistemas normativos, ¿sí? Ahora, los blancos, criollos, novohispanos, seguimos defendiendo los pergaminos de las facultades. Ahora, disfrazados de que el senianismo, positivismo, incluso de filosofía analítica del derecho, donde el derecho se convierte en fórmulas matemáticas algebraicas. Y entonces eso es estar preparados. ujú. No, a ver, yo plantearía incluso una reforma judicial más radical. ¿Por qué no tenemos jueces legos? Jueces que la gente los elija no porque sean mejores o peores abogados o abogadas, sino porque tienen criterios para resolver problemas. Este, Siempre hemos dicho, si el abogado debe luchar por el derecho, pero de repente se encuentra con una norma jurídica que es injusta, entonces tiene que luchar no por el derecho, sino por la justicia, ¿verdad? Ujú, Bueno, ¿qué tal si la bronca no está en el derecho nada más, sino en la realidad? Tú puedes tener una serie de normas ujú, dadas en los libros, pero la realidad va a presentar nuevos problemas. Este, a ver, salto a un caso concreto que acaba de vivir la sociedad mexicana. Eh, Todos estamos de acuerdo que tenemos que proteger a los más vulnerables, ¿verdad? Y los seres humanos más vulnerables son los recién nacidos. Tenemos de pronto un adolescente de 18 años que procrea con una compañera que tiene 22 y no saben qué hacer con su hijo. Es más, ni siquiera estaban seguros en qué mes de embarazo estaban. Entonces, ellos creen que están interrumpiendo un embarazo y de pronto lo que ocurre es que nace el niño y lo abandonan. Eso es un intento de homicidio en los libros, ujú. pero si tú ves la situación, ¿dónde está la injusticia? ¿En que estas personas atentaron contra la vida del recién nacido o en que ella, que es la que está trabajando, no puede trabajar ni va a conseguir empleo o acaba de conseguir hace un mes un empleo en una panadería, pero si se enteran que está embarazada la van a correr y entonces Ujú, ya no tienen ningún ingreso y capaz de que los corren a los dos, la pareja, de la casa del tío donde están arrimados? ¿Dónde está la injusticia? Bueno, en los dos lados, obviamente. Tenemos que proteger la vida del recién nacido, pero ¿no deberíamos haber protegido también el desarrollo de esos dos jóvenes? ujú, Bueno, se les procesa, ya están empezando su proceso penal. Pero si vamos a los libros otra vez, probablemente les va a tocar una condena por el intento de homicidio, porque la buena noticia, el recién nacido sobrevivió. Entonces, no hay homicidio. ujú, Pero por el intento de homicidio podrían ser castigados igual que otro mexiquense, el Fofo Márquez, que nos avisó durante 5 años que era una persona agresiva, que era una persona racista, ujú, que aparte es una persona que abusa del poder económico que acumuló su familia durante 2 generaciones y que un día pierde el control de sí mismo y casi mata a una mujer. Lo acusan de intento de feminicidio y lo condenan por el intento a 17 años. El problema es que si te vas solo a los libros y al derecho, tal vez en una de las combinatorias, los dos primeros que dije van a ser condenados a lo mismo que el último que dije. ujú, ¿Te parece que eso es justo? ujú. Bueno, por lo menos debería llevarnos a reflexionar, ¿no? El paradigma que teníamos hasta ahora, los últimos 30 años, es que tú tienes que preparar a expertos en derecho y expertos en análisis de conflictos
y los formas dentro de una escuela judicial y luego vas haciendo exámenes ahí adentro, que nunca son en público, y vas escogiendo a los mejores. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente no entiende con qué criterios se está formando esa gente. Uno. Y la gente ha ido descubriendo que los resultados de esa impartición de justicia no son óptimos, no benefician. O descubrimos con horror que el 90% de las resoluciones importantes de la Suprema Corte son en materia económica fiscal. Es decir, solo los grandes empresarios que quieren evitar pagar muchos impuestos pueden pagar abogados que con ese nivel de especialización en el lenguaje jurídico puedan debatir si les están violando su derecho a la igualdad fiscal. Mm. Bueno, en cambio, hay poquísimas resoluciones de la Suprema Corte en materia de derecho social, casi nada en materia de salud, muy pocas en materia ambiental. Y cuando una comunidad indígena, por ejemplo, logra llevar en amparo, después de 12 o 15 años de litigio, un asunto a la Suprema Corte resuelve nada más ese caso y no termina de hacer precedentes y jurisprudencias fuertes. Bueno, entonces la gente dice, este Poder Judicial no nos está cumpliendo. Están muy preparados, entendemos que el derecho es una cosa muy complicada y ellos son los expertos, pero sus resultados son minúsculos en términos de la Claro. necesidad social. Bueno, la solución, primer golpe, es queremos abrir el sistema. Entonces, en lugar de hacer una escuela judicial que sea el único criterio, lo que queremos es introducir el voto popular. Mm. Eso está bien. ¿Cuál es el problema? Que el voto popular no puede ser nada más en la primera vuelta. La reforma te dice, casi todos los jueces, después de 9 años, deben, si quieren seguir adelante en su trabajo de jueces o juezas, someterse a otra elección. Bueno, problema. Resulta que nuestra Suprema Corte, como está ahora, se elige por 12 años y ya no hay reelección. Ahí hay un agujerillo. Necesitaríamos que otra vez el impulso democrático popular intervenga y diga, no sé, cada 3 años, cómo se ha comportado la ministra o el ministro Ujú. y sometemos a revocación o a ratificación el mandato. Eso Ujú. faltaría en el proceso que Ujú. estamos. Pero faltan otras cosas. ¿Cómo le haces para que criterios de justicia popular se introduzcan en el sistema? Uno, necesitaríamos tener personas que no necesariamente sean abogados. Si ustedes revisan ahora cómo están las cosas, todos son abogados y abogadas y uno es menos formalista que otro. Yo mismo podría decir que también estoy infectado del virus formalista. ¿Por qué? Porque fui formado en escuelas que son tradicionales. Bueno, Ujú. entonces eso es primera cosa, los jueces legos que ya mencioné. Pero la otra es, no solo en materia penal, ahorita que lo estoy pensando, en algunos asuntos como por ejemplo la honra o la libertad de prensa, los derechos de réplica. ¿No sería bueno tener jurados? O sea, ¿quién es mejor para juzgar si ha habido ofensa sobre el honor de una persona que la comunidad que rodea a esa persona? Mm. Este, el derecho mexicano incluía los jurados en algún momento y las razones por las que los quitamos, si tú revisas los argumentos, siempre son de élite. Siempre nos suelen decir, es que el jurado no es experto en derecho. No, no se trata que sean expertos en derecho, es que sean gente del común que Ujú. aplique criterios generales de Ujú. justicia. Y hay un experto en derecho. El experto en derecho ahí es el juez que tiene que ser, en ese caso no lego. Digamos, una combinación que sería un poco loca sería tener jurado y un juez lego, porque Mm. entonces ya no hay quien diga, oigan, los libros de derecho dicen tal cosa, Ujú. porque se necesita que haya algunas reglas Esa fijas. referencia. Ujú. Ahora, ¿cuál es la bronca? Las leyes, dirían los franceses, más modernos, están ahí y el juez nada más las vuelve a decir cuando tiene Ujú. un caso enfrente. A mí me gusta más el estilo anglosajón. La realidad, que puede tener muchas injusticias nuevas, tiene que ser analizada. La juzgadora, el juzgador tienen que explicarle a la gente cuál es el problema y luego, entre todos, llegar a una conclusión. Si no tienes jurado, el entre todos es con transparencia. Y ahí terminaría ese punto con algo que ya hicimos. Ujú. Nadie sabe bien por qué. Y si ustedes revisan, por ejemplo, a Ana Lara Magaloni en algún momento, ella criticó que nuestra Suprema Corte tenga sus debates
en público y en TV directa. Ujú. Dice que eso es terrible porque entonces hay una presión popular indebida sobre los ministros y ministras. No, yo creo que ese es un paso correcto, en la dirección correcta, porque ahora imagínate, ya los elegimos y ahora vamos a ver cómo se comportan. Y entonces va a ser muy importante ver con qué argumentos están discutiendo. Ojo, si ahorita ustedes abren cualquiera de las páginas de debates de la Suprema Corte, probablemente van a caer dormidos. ¿Por qué? Porque la manera en que organizaron el debate que se filma es tremendamente complicado. Discuten las resoluciones y sentencias por partes, pero ¿qué tendríamos que hacer? Debates mucho más fluidos donde se Ujú. discuta la realidad y no solo la forma del derecho. Y eso, paradójicamente, va a ir educando a la gente. Y con eso terminamos en el otro paradigma. El derecho no es algo que se creó por especialistas y luego se Ujú. imparte a la gente. El derecho, decía mi profesor Gutiérrez y González, es sentido común sistematizado a través de la práctica y la práctica tiene que ser comunitaria. Empiezo por el libro, el Ujú. libro grandote, que es la Constitución. La Constitución dice, en lenguaje mexicano clásico, siglo XIX, que hay tres supremos poderes de la Unión, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y aparte los dije en el orden hispánico, ¿no? O sea, primero el ejecutivo. Pero si fuéramos más anglosajones, diríamos primero el legislativo. Ujú. Eh, pero el judicial siempre lo ponemos al final, es el tercer poder. Y es una cosa rara porque luego se nos olvida que es un poder político. Entonces, si te vas hasta arriba, la Suprema Corte, por supuesto que es política. Eh, las cosas grandes que la Corte tendría que definir, por ejemplo, es cuando un gobernador de uno de los estados federados tiene que acudir ante un juez penal para explicar por qué se compró con 300 millones de pesos un departamento cuando nunca tuvo un salario que pudiera justificar eso, ¿verdad? Ujú. Bueno, que fue el caso García Cabeza de Vaca. Aparte, había muchas otras acusaciones en contra de él, que si no hubiera habido un manto de impunidad política sobre el gobernador, el Poder Judicial también había tenido esos casos enfrente de él. Bueno, ahora, ¿es un poder político? Por supuesto que sí. La Corte tomó la decisión en ese asunto de no decidir. Le llegó una discusión sobre el fuero de ese gobernador. El Poder Legislativo de la Federación le quitó el fuero. Entonces la Fiscalía General de la República trató de llevarlo ante un juez. El señor mete una controversia constitucional diciendo no, no corresponde que lo resuelva la Corte. Y la Corte decidió no resolver nada. Se tardó un año y medio y cuando finalmente terminó ese juicio en la Corte, resulta que faltaban 2 días o 3 días para que saliera el gobernador. Eso es una falta a las responsabilidades políticas de la Corte. Entonces, la Corte tiene que ser rápida en las cosas.